Andando de dos en dos, es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Pidan al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Estamos viviendo ya este domingo número 25 de tiempo durante el año y día en que nosotros celebramos, como todo domingo, la resurrección del Señor, que es la Pascua de cada semana, la Pascua que ilumina toda la historia nuestra y esta historia presente en particular. En esta Santa Misa vamos a hacer memoria, pidiendo por el eterno descanso de algunos hermanos nuestros que ya no están con nosotros. De Monseñor Gregorio de Jesús Díaz, Padre Díaz, que hace ya 35 años que ha partido de este mundo. Pedimos también por el eterno descanso de Cristina Pasos, de Aldo Isaac Villafañe, de Florencia Lizárraga Mirta Cano. Por todos ellos rezamos y rezamos también por todos los enfermos, especialmente los enfermos de COVID y especialmente los de nuestra comunidad diocesana, en especial por el Padre Mario, por algunas de las hermanas de la Consolación y todas las otras personas enfermas que se han encomendado a nuestras oraciones. Todos ellos los ponemos hoy aquí en este altar para suplicar para ellos la plenitud de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz del Señor Jesús, nuestro médico celestial, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos dignamente esta Santa Misa, vamos a pedirle al Señor con humildad que perdone nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos que están dispersos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios
Dios, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Buscad al Señor mientras se deje encontrar. Llamadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque vuestros pensamientos no son los míos, ni vuestros caminos son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos vuestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Señor, te bendeciré día tras día y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por su bien es preferible que permanezca en este cuerpo. Solo les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, mi corazón. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos en 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero percibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti. No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece.
¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, este pasaje del Evangelio, así como está, la parábola, nos desconcierta, ¿verdad? Siempre el Evangelio nos deja así, medio desconcertados, ¿sí? Nos mueve la estructura, ¿sí? Nos mueve la estantería, podemos decir, porque los conceptos que uno tiene armados así, a veces no concuerdan con esa propuesta siempre nueva del Señor, ¿sí? Por eso el Evangelio siempre nos va invitando a una conversión, un cambio de mentalidad, un cambio de mirada sobre la realidad, sobre todo de estas realidades espirituales, que después tienen resonancia también en nuestros vínculos con los demás. Jesús se tiene que abrir paso en medio de una concepción religiosa que estaba demasiado afirmada en los méritos, supuestos méritos de aquellos que se sentían los primeros, de aquellos que por su pertenencia, digamos, religiosa, social, cultural, hasta de raza al pueblo de Dios, pensaban que ellos eran los primeros, ¿sí? Y sobre todo por su práctica religiosa, eran aquellos que más practicaban, que más se esforzaban en cumplir al más mínimo detalle los preceptos de la ley. Sobre todo aquellos que tenían que ver con el culto, aquellos que tenían que ver con algunas costumbres propias de ellos, ¿sí? Y eso los hacían sentir importantes y a veces los hacían sentir como mirando sobre el hombro al otro, con desprecio. Aquellos que estaban dentro del pueblo y que quizás no llevaban una buena vida. O aquellos que estaban como distraídos y estaban mucho más atrás. O peor todavía, aquellos que no pertenecían al pueblo, que venían de afuera. Entonces, ellos eran los primeros, los demás eran los segundos, los cuartos, los últimos. Y resulta que Jesús, cuando llama a su seguimiento, empieza por la orilla. Empieza así como dice la canción: tú has venido a la orilla, no has buscado a los sabios, y tampoco has buscado a los ricos. Solo quieres que yo te siga. Y así, históricamente ha sido así. Jesús fue a la orilla. Y aquellas personas que apenas podían balbucear las palabras de la ley, a ellos los llamaba. E iba a las fronteras a buscar gente. Ellos eran sus discípulos, sus seguidores. Y desde allí los invitaba a ser discípulos y a ser misioneros. Trabajadores en esa nueva misión que era instaurar el reino de Dios, que en el Evangelio le llama la viña del Señor. Tiene mucha, la cosecha, la viña, etcétera, el campo del Señor, la casa del Señor. ¿Quiénes son llamados? Todos, pero especialmente Jesús pone el acento en los últimos. ¿Por qué esa preferencia? ¿Es una cuestión solamente así social? ¿Qué sé yo? Que Jesús solamente quería poner las cosas así, patas para arriba, porque sí nomás. Fíjense, nos ponemos un ejemplo. En la casa, en la familia, ¿sí? Sobre todo en las familias numerosas se nota esto, ¿no? Puede que haya un chico que ya sea grande, ¿sí? Y otro que sea muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito, un bebé recién nacido. ¿Quién es el primero en todas las atenciones? ¿Quién es aquel por el cual todo el mundo se desvela? ¿Quién es aquel que se ha convertido en el centro de la casa? El más pequeño, que no tiene ningún deber para cumplir. No tiene ningún deber para cumplir, que no tiene ningún mérito para hacer. ¿Sí? La única razón por la que se lo quiere más y se lo prefiere y es el primero, es porque es el último.
porque es el que acaba de llegar y porque es el más necesitado de cariño, de cuidado, de atenciones. Los demás, mientras se van haciendo grandes, ya empiezan a tener sus deberes para cumplir, sus obligaciones, ayudar en esto, ir al colegio, etc. Y tendrán que hacer mérito en un montón de cosas. Es verdad. Pero el que es más amado, el más querido, es el más pequeño. Quizás también el abuelito, la abuelita, que en este momento quizás teóricamente, según nuestra mentalidad consumista, no produce nada, pero sin embargo tiene un valor incalculable, su presencia en la casa, su sabiduría, su ternura, ¿sí? Esas personas, ¿sí?, son amadas, justamente los más pequeños, los más frágiles, los más necesitados. Nos dice la primera lectura que Dios mira de una forma distinta, ¿sí? Tus caminos no son mis caminos, ¿sí? Tu mirada no es mi mirada. Así como está de lejos el cielo de la tierra, así también distan, si están de distantes, tus caminos de mis caminos. Dios mira de otra manera. El Evangelio, hermanos, es ante todo una propuesta a cambiar de mirada, a cambiar de criterio, ¿sí? A mirar las cosas según Dios las mira, ¿sí? No según los cálculos de uno, no según el último libro que he leído o aquello que yo he visto en algo que se ha transmitido por las redes, tantas cosas que salen. No. Dios, con su palabra, nos da una mirada distinta y nos hace decir esto que puede ser desconcertante. Los últimos serán los primeros serán los últimos, ¿sí? Porque no es una cuestión, en primer lugar, en las cosas de Dios no es una cuestión de méritos, sino más bien de la elección que Dios hace. Por eso entre nosotros los que somos llamados, no somos llamados, por ejemplo, yo soy sacerdote, soy obispo, ¿sí? Y no es porque sea mejor que cualquier persona, no, porque Dios me ha amado, Dios me ha llamado. Como decía el Papa Francisco desde el principio, ¿quién es usted? Yo soy un pecador, ¿sí? Soy un pecador perdonado, ¿sí? Entonces no hay un mérito por el cual Dios me tenga que llamar, sino porque Él quiere, me llama y me pone a su servicio, nos pone a su servicio. En la familia, en la comunidad, en la sociedad, ¿sí? Todos somos valiosos. Y la calidad de una familia, de una comunidad, de una sociedad, se ve por el valor, por el cuidado, por el respeto que se tenga justamente a las personas más pequeñas, más vulnerables, más necesitados. ¿Sí? ¿De qué valdría de que haya una sociedad opulenta, ¿sí?, con un montón de recursos, ¿sí?, técnicos, económicos, culturales, etcétera, ¿sí?, si no se ha puesto en el centro a la persona y sobre todo a la persona más necesitada? ¿Se dan cuenta? Muchas veces el modelo que se nos va presentando a veces y que a veces nos acostumbramos ese modelo de descarte de las personas, descartar a las personas, dejarlas afuera, ¿sí? Pedimos al Señor entonces que nos ayude a tener otra mirada, antes de todo juicio, antes de toda valoración que podamos hacer sociológica, sentimental, afectiva. Antes de todo eso, preguntar cómo mira Dios. ¿Estoy mirando como Dios mira a las personas o no? De acuerdo a eso seré o no verdaderamente cristiano. Hoy nosotros pedimos esta mirada. La pedimos para esta sociedad nuestra que, como ya va quedando siempre en evidencia, ¿sí?, que a raíz de esto que estamos pasando todos, es como si se hubiera, qué sé yo,
se hubieran caído muchos velos o muchas fachadas que teníamos para ver lo bueno y lo malo que hay en nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante los males de la sociedad? ¿Cómo reaccionamos ante una persona enferma? ¿Sí? ¿Acaso no tenemos por ahí ese prurito de decir, uy? ¿Sí? Hoy nosotros estamos en nuestro Tucumán, lamentablemente, asistiendo a un crecimiento como se esperaba, ¿sí? Así bastante rápido del número de personas que se van enfermando. Al principio nos mirábamos con recelo. Hoy nosotros sabemos que a todos nos puede pasar, ¿sí? Y por eso nos miramos con respeto, con cariño, rezamos, tratamos de ayudar a las familias que están necesitadas, para que nadie se sienta solo en este momento. Ahí veremos realmente la calidad espiritual de nuestro pueblo, la calidad moral de nuestro pueblo. Sería muy bueno que este Evangelio sea ese aporte a esa renovación que en este tiempo nosotros, del cual tenemos necesidad en este tiempo. ¿Sí? Que la palabra de Jesús, que la presencia de Jesús, que sigue llamando, sigue enviando a trabajar en su viña para hacer de este mundo un mundo mejor. Eso es el reino de Dios. Es un mundo mejor, un mundo más bello, un mundo más justo, un mundo que viva más en la verdad y en el amor. ¿Sí? Un mundo que tendrá un día su plenitud allá en el cielo, pero que comienza desde allá. El reino de los cielos está aquí entre ustedes, nos dirá Jesús. Para eso somos llamados. No rezamos, no participamos de la misa de cualquier manera, ¿sí? Solamente para nosotros, para salvarnos nosotros mismos, sino para ponernos del lado de Jesús en esta tarea de hacer este mundo mejor. Eso significa salvar. Así como Dios me ha mirado a mí y me ha puesto de su lado para caminar con Él, para ser trabajador de su viña, sea que me haya llamado en primera o en la última o en la segunda hora, así también todos nos sentimos hoy llamados por el Señor, ¿sí? No por nuestros méritos, sino porque Él nos quiere para hacer de este mundo un mundo mejor. La Eucaristía que celebramos, la Santa Misa, es justamente este momento en el que juntamos todos esos deseos. No tengamos miedo de desear y pedir a Dios lo mejor para este mundo, para que eso pueda ser como amasado por el Señor en ese pan bendito que será su cuerpo y esa bebida espiritual que será su sangre. Así vivimos este domingo, vamos a decirlo así, como metiendo la Pascua del Señor, como quien pone un arado en el campo para que se siembre esa semilla nueva. La Eucaristía es eso, el Señor resucitado que se mete nuevamente en nuestra historia para hacer de esta historia nuestra una historia mejor, más humana, más compasiva. Así resucitamos con el Señor en este domingo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Confiamos nuestra oración al Señor, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Para que todo el pueblo cristiano goce de la abundancia de la bondad divina, cambiando su mirada y mirando las cosas y la historia como Dios la mira, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Para que el Señor colme de dones espirituales al Papa, a los obispos y todos los pastores de la Iglesia, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestros gobernantes, para que trabajen sinceramente y libre de todo otro interés por el bien común, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Pidamos al Señor que otorgue el buen tiempo a nuestros campos y frutos abundantes para aquellos que lo necesitan, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Pidamos por nuestros hermanos que están afligidos, que están enfermos, especialmente por los enfermos de COVID, para que el Señor los asista a ellos y a sus familias y cuenten con la solidaridad de sus vecinos. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Pedimos por el eterno descanso de nuestros queridos familiares y amigos difuntos, especialmente por Mirta Cano, Florencia Lizárraga, Aldo Isaac Villafañe, Cristina Pasos, por Monseñor Gregorio de Jesús Díaz. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Pidamos por todo el personal de la sanidad y por todos aquellos que nos cuidan, para que se sientan fuertes, pacientes y acompañados por la comprensión del pueblo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Para que el Señor siga llamando trabajadores para su campo, que es el mundo, para que haya más vocaciones de servicio, de misión, vocaciones sacerdotales en su iglesia, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su